Vamos a hacer una entrevista para algunas preguntas alrededor del arte y la pedagogía, ¿cierto? Como ya nos habíamos visto, pues habíamos hablado algunas cosas con respecto a la relación arte y pedagogía, pero la primera pregunta es, ¿cómo creen ustedes que transforma, cómo vincula a la gente el arte? ¿Cómo hace para que estas personas que llegan aquí se vinculen unas con otras a través del arte? Yo creo que es las ganas y la necesidad también de los jóvenes de ir, de estar, de participar, de darles como otra oportunidad, otra posibilidad de hacer otras cosas, de a partir del arte, o sea, por ejemplo nosotros a partir de los talleres de teatro, de zancos, que tengan también la posibilidad de reconocerse, de poder hablar, de poder expresarse, creo que también es esa forma. Siento que el arte desinhibe, ¿cierto? Como que te quita, te despoja un poco de los prejuicios y te permite en ese espacio de interacción con el otro ser más tú, sin temor de ser tú y mostrarte tú como eres, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con los jóvenes cuando vienen acá, se sienten cada vez como, aquí puedo ser yo, puedo, en medio de mis locuras, como ellos lo nombran, y de los pensamientos que tengo, los puedo poner acá y no me voy a sentir juzgado por el otro. Entonces aquí no hay, el arte en este espacio no está para juzgar al otro, sino para interactuar con el otro. Y también permite ubicarse en la posición del otro, la otra edad, ¿cierto? Entonces es como, si yo sé cómo está el otro, cómo se siente el otro, que el otro está accionando, es porque hay un porqué de fondo, ¿cierto? Y ese porqué permite reflexionarse a través de nuestro quehacer artístico, en específico desde el teatro, que es como, digamos, el más fuerte en estos momentos en la corporación, desde el trabajo en Sanco, ¿cierto? Que hay una aproximación a su propio cuerpo, al autocuidado, a cómo me tengo que preparar para poder estar montado en esos zancos, en esos palos de madera, ¿cierto? Que a la final uno los ve y están brincando y trepándose escalas, pero que hay un trabajo de fondo en cuanto al autocuidado, el cuidado del otro, ¿cierto? Entonces creo que es eso, permite acercarse al otro y quita barreras y prejuicios. Yo creo que también el sentirse escuchados, o sea, aquí los escuchamos, entonces el hecho de ellos sentirse escuchados y que pueden hablar y que pueden también decir sus opiniones, eso es importante, es muy importante. Bueno, también creo que el arte es como una reivindicación a la vida, no solamente porque el arte puede llegar a ser un festejo, sino también se reflexiona en sí mismo el acto de la vida, de las cosas que nos conmueven desde lo más íntimo y atraviesan el cuerpo y salen a una expresión que puede ser llevada a muchas personas. Es una manera de existir. ¿Cómo vinculan ustedes arte y pedagogía? ¿Cómo han vinculado? Porque pues no solamente es como la actividad artística, sino que también hay algo que las cuestiona alrededor de la pedagogía. Sí, sobre todo porque en cada proyecto que hacemos, y hablamos de proyectos de aula o, ¿cierto? Como en cada taller, siempre hay un trasfondo, ¿cierto? Que no es dar taller de teatro por dar el taller, sino que siempre se hace una lectura del contexto y a partir de ahí hay un trabajo, hay una metodología de trabajo que se instaura para eso. Entonces, creo que eso está así todo el tiempo cruzado en esa relación de pedagogía y de arte para nosotros, ¿cierto? O sea, al final es nuestro quehacer, no es el arte por el arte. Es cómo el arte nos permite generar espacios de reflexión y de identificar todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Se vuelve casi que en nuestro principal enfoque de trabajo. Es muy contextual. Hay que decir que siempre partimos del contexto. En ese momento, por ejemplo, hace algunos años, hace más o menos 4 años, venimos con una pregunta sobre el territorio, sobre nosotros como territorios vivos
cómo el territorio también nos permea, nos toca, nos modifica y nosotros a su vez a ese territorio. Entonces ahí está nuestro proyecto institucional relacionado con esas territorialidades emergentes. Sí. Y se tiene, en la pedagogía pasa algo muy interesante y es que no está dicha, no es un absoluto, es como un ser vivo que se va construyendo en el día, ¿cierto? Permite buscar diferentes aristas como un rizoma, dependiendo de lo que esté pasando. Y lo que esté pasando no quiere decir hace 8 días, es el hoy. Es lo que sucede con esos sujetos o con esos seres vivos en el ahora, ¿cierto? Tú puedes llevar una clase planeada así, es súper estructurada y resulta que no les interesó. Claro. Que no, entonces me pasó en estos días, no les interesó y yo era como, ay no puedo creerlo, ¿cierto? Me baja, y ese no interesarle, solamente eso me desestructuró un montón de cosas. Y yo me reía porque decía, qué rico que ese tipo de pedagogía me ponga en problemas a mí. Una pregunta que viene al caso entonces es, ¿cómo han visto en Medellín esta relación arte y pedagogía? Porque seguramente tienen relaciones con otras corporaciones, han ido a diferentes lugares y eventos, han estado en algunos seminarios generales sobre arte y pedagogía en Medellín y sobre todo en la vida cotidiana con otras personas que ustedes conocen de corporaciones en otros barrios. Pues nosotros en este momento hacemos parte de la red de creación escénica, entonces nos hemos preguntado eso mucho bueno, primero que no somos nuestros laboratorios, nuestros talleres no es una escuela formal, no estamos dando, no está en una institución educativa formal, ¿cierto? Entonces en eso es súper importante como evidenciarlo. Y lo otro es esta parte de ciudadanía, o sea, estamos también trabajando en la parte de ciudadanía, que es mucho lo que hablaba Diana sobre el territorio, entonces nosotros lo vemos como territorio, entonces nos hacemos muchas preguntas hacia esa forma, hacia esa parte de, bueno, entonces cómo nosotros o cómo la ciudad está en ese momento viendo y visibilizando la pedagogía del arte con los jóvenes y con los niños, ¿cierto? Porque es que no es algo impuesto, por ejemplo. Entonces, los niños vienen por deseo, porque quieren estar, ¿sí? Entonces, es como eso, nos estamos preguntando sobre la ciudad, nos estamos preguntando el hecho del deseo, el deseo de que los jóvenes quieran y que deseen participar y pertenecer a una organización o a estos laboratorios. Entonces es más hacia esa búsqueda, teniendo muy en claro que no es algo obligatorio, que no se da nota, ¿cierto? Que no, ellos no tienen nota. Entonces sí es más hacia el deseo. Yo creo que muchas organizaciones están en ese camino de profundizar sobre el aprendizaje vivo y sobre las experiencias significativas que dan estos procesos de aprendizaje. Lo que decía Diana, la diferencia entre una escuela y esta que también es una escuela, sí, aunque claro, no es desde la formalidad, ¿cierto? Pero que hacen que aquí se sientan entusiasmados por venir, que hay acá que los atrapa, que se encuentran acá. Claro, se encuentran consigo mismos de alguna forma en relación con el otro, porque esa procesión, esa construcción es constante con su entorno y eso es importante. Y creo que esa pregunta está latente no solo en la red de creación escénica, como bien lo decía Diana, sino que siento que también con otras organizaciones que trabajan igual que nosotros o de alguna forma tenemos ese arraigo fuerte por nuestra comunidad, ¿cierto? Y que se han encargado de continuar con esos procesos formativos en territorio, en la comunidad, y están indagando un poco de, bueno, ¿por qué están acá? Sí. ¿Qué los hace venir acá? Sí. Y de fondo es cómo lo hacemos o cómo lo hemos venido haciendo, porque también aparece que muchas de estas organizaciones, colectivos, grupos, igual que nosotros, no frecuentamos realizar un proceso consciente de sistematización de qué es lo que hemos estado haciendo que ha dado este efecto
en nuestra comunidad, ¿cierto? Estamos en eso. De hecho es interesante que ahora muchos nos estemos preguntando y deseando sistematizar realmente nuestras experiencias, porque se quedan un poco en el aire. Ha pasado tantas personas por la corporación y que están haciendo un montón de cosas por fuera, que están aquí en la ciudad o fuera del país y que de alguna forma identifican lo que pasó aquí en la corporación como una fuerte referencia en su vida que los llevó a estar en ese lugar donde está, ¿cierto? Sin ser tan detonante el trabajo de la corporación, pues en algunas vidas. Sí, Sí, ¿cierto? claro, fue un punto de giro ahí. Sí, para muchos. Y lo podemos llamar como pedagogía viva, es que dijiste Es pedagogía viva, Así, un es poco. viva. Es una... Yo creo que lo interesante que está pasando no solamente con la Corporación Renovación, sino con esas otras muchas organizaciones hermanas que trabajan con y para la comunidad. Y en ese sentido, no solamente entonces es el saber del artista formador, sino el saber de ese ser que está ahí, dispuesto a aprender, pero también dispuesto a dar. En esa medida creo que es como la riqueza de nuestras pedagogías. Es que es muy importante porque ellos no son un vaso vacío. Sí, claro. O sea, ellos ya vienen con un montón de historias, ellos ya vienen con un montón de... O sea, puede ser un niño de 4 o 5 años, o sea, ellos ya vienen con un montón de... Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Escucharlos, ¿cierto? Y casi siempre nuestras creaciones, desde la corporación, siempre es creación colectiva. Entonces, siempre lo escuchamos, que quieren trabajar, hacia dónde quieren ir, y a partir de ahí empezamos a construir ese montaje o ese producto final de ese laboratorio. Si no, no funciona. Eso me da pie para esta pregunta. Entonces, ¿piensan ustedes que han trabajado ya códigos establecidos o están trabajando una renovación de códigos? Quiere decir, como unas maneras específicas de su teatro, de su arte, del arte y relación con la ciudad. Hay unas novedades ahí que se están también explorando en términos del arte. Sí, él lo decía Diana ahorita, como que todo el tiempo estamos en proceso de construcción y de construcción, inclusive desde nuestra propia pedagogía, ¿cierto? Hay cosas que nos funcionan y uno cree que tiene la receta y resulta que vas con esa receta de otro grupo y ¡bum!, se desarma esa receta, porque hay que hacer lectura constante. Entonces, claro, leer el contexto, partir de lo que los chicos quieren, no sé qué, pero ya quieren otras cosas, ya no quieren lo mismo que queríamos nosotros cuando estábamos aquí jóvenes y adolescentes, ¿cierto? Y el cómo quieren representar esas cosas también es diferente. Sí. Nosotros hacíamos mucho teatro de calle, y no es que no lo hagamos ahora, pero era un asunto como muy proletario, no sé, pues tenía otra carga, y ahora las preguntas que tienen los jóvenes, hablando en específico de un grupo, el grupo de base de Trasescena, Semillero, las preguntas son muy existencialistas, están muy enmarcadas en quiénes son ellos, están muy enmarcadas en qué hace el otro, cómo me construyo con el otro, en qué vengo a hacer acá, ¿cierto? Son preguntas a la final muy profundas, claro. Cuando tú te preguntas para una puesta en escena sobre quién eres, ¿vale? ¿Cómo va a ser la respuesta ahí? Claro, y cuando van a llevarlo a lo plástico, a lo escénico, te encuentras con otros lenguajes que no son los que nosotros veníamos trabajando propiamente. Entonces uno ve que ahora se está generando en la actualidad otras poéticas, otras dramaturgias, otros hilos conductores, otros referentes. Además, porque tienen otros referentes precisamente, porque los referentes se han ampliado. Indudablemente el cine está metido en sus, también es cierto, claro, en su manera de contar, incluso la televisión, los medios, sí, y su misma manera también particular de ver el mundo, ¿cierto? Y ya llegamos, es como definitivamente sí somos seres históricos que venimos con un legado y vamos en suma. Aquí podemos ver eso. Sí, hay que avanzar. Entonces hay cosas que se mantienen, ¿cierto? Como base, y no hablando desde lo técnico, sino desde lo metodológico, ¿cierto? Que se mantienen como base, pero desde lo técnico van cambiando. O sea, la metodología sigue siendo la misma, acción, participación, transformación, pero el cómo llegamos a implementarla ha ido como generando cambios de acuerdo a eso, a las lecturas que hacemos. Y ahora le metimos la lúdica, ¿cierto? Lúdica, acción, participación, transformación.
la palabra lúdica empezó a ser importantísimo. importantísima. Sí, sí. la Para palabra esta nueva lúdica. Pero para poder llegar a eso, nos tocó hacer unos estudios, nos tocó permearnos, nos tocó hacer unas encerronas, o sea, y estamos en esa búsqueda, porque también es nuestra lúdica, o sea, no es la lúdica de la otra organización, no, es nuestra lúdica, o sea, también es nuestra forma. De hecho, nos dimos cuenta que siempre hemos trabajado desde la lúdica, Claro. ¿cierto? Solo que había que nombrarla y entenderla, porque como todo el mundo ve la lúdica como un juego, y no ve la lúdica como una opción, como una posición que tengo frente a la vida de vivirla lúdicamente, ¿cierto? Que es muy diferente. Entonces, claro, entenderla desde esa otra dimensión ha sido para nosotros Sobre esas maneras del arte y la pedagogía y cómo ustedes empezaron también a transformar el método hacia una forma más lúdica. Podría preguntar entonces, ¿ustedes cómo han trabajado el problema es que hay veces pensamos que el arte deforma, transforma, o incluso hay veces hay padres que dicen, no, me lo deforma, es decir, no, eso, pues el arte, hay veces la gente tiene una concepción de que los artistas están un poco locos, un poco, bien pueda, un poco exageran, bueno, etcétera, aquellas formas de ver el arte desde muchos puntos de vista. Entonces el arte transforma, deforma, ¿cómo lo han trabajado? Todo eso. Todo eso. Sí, yo creo que pues en lo personal transforma, construye, deconstruye, cuestiona, en la medida en que cuestiona también moviliza pensamientos, situaciones, maneras de reaccionar, de pensar, es como si de repente se atomizara un poco, uno pudiera ver las cosas desde diferentes aristas, desde diferentes ángulos. Creo que eso es lo más importante del arte, la capacidad que uno puede llegar a desarrollar de ver no de manera unívoca, sino de verdad de complejizar un poquito más. Y en esa medida quizás para las otras personas nos deformemos. El arte transforma. Siempre creo que a veces le damos como mucha carga al arte y le damos como mucha responsabilidad al arte. Aquí distanciándome un poco de lo que hablamos desde la corporación, que el arte tiene la responsabilidad y esa capacidad de generar transformación en el otro. Sí, pero creo que no es responsabilidad del arte tampoco, ¿cierto? Como que no haciendo teatro puedes lograr tantas cosas en los procesos personales, ¿cierto? Puedes descubrir tantas cosas de ti mismo que de alguna forma eso puede generar una transformación, ¿cierto? O al menos un estado de conciencia de quién eres, o de como ver las cosas desde otro punto de vista, ¿cierto? Porque lo que hace el arte es como que dispararte las otras opciones que hay, o al menos así lo veo yo, ¿cierto? Como que no es blanco y negro, hay una gama de colores acá donde podemos participar y donde podemos ser también. No soy solo Patricia, la que es ex estudiante de la Universidad de Antioquia. Patricia es hija, Patricia es amiga, Patricia es un montón de cosas también. Vernos en esa globalidad es lo que para mí permite el arte, ¿cierto? Como que venga, que es que hay más opciones acá en este gran platillo. Pero que de ahí nosotros tengamos como esa responsabilidad, la siento como una carga, como si tuviéramos que cargar con transformar el mundo, ¿cierto? Y cuando no, nosotros jugamos y nos divertimos haciendo lo que hacemos y de alguna forma queremos que el otro también se contagie de eso, de que venga, porque es que los procesos de transformación se hacen individuales. Sí. No lo hace el otro, yo no cambio por el otro. Creo que nosotros simplemente damos lo mejor de nosotros haciendo el arte, haciendo nuestro quehacer artístico, pero que el otro se transforme es también decisión. Pero, o sea, siento que es decisión del otro, no es decisión claro, de eso. nosotros. Pero son cosas que vienen innatas, no es que uno se proponga, porque finalmente uno
como artista formador no llega abordando como voy a transformar con la bandera, voy a transformar con la bandera del arte, el pensamiento de no sé qué, no, es algo que acontece y de manera innata, sin realmente ningún esfuerzo, porque creo que ninguna de nosotras nos esforzamos como por ir a transformar nada, sino que acontece o no. Es que sí, por eso ¿cierto? vale la O pregunta no. inclusive de si transforma o deforma o Ajá. construye o deconstruye. Creo que eso va en el proceso de cada quien, Individual. ¿cierto? En cómo, porque claro, cuántas historias no hemos visto de pelados que inician en la universidad bien y terminan llevados, Claro. o sea, porque eso es lo que él cogió del arte para su proceso, o sea, Sí. también hay que entenderlo así, cada quien lleva su proceso. Sí, cada quien lleva su proceso, pues o sea, según, o sea, no es un esfuerzo, no es, por ejemplo, para mí el estar acá, el llevar tantos años en la corporación, el querer hacer lo que hago, no es, pero sí me transformó, pero fue mi decisión, Claro. ¿cierto? El de otros compañeros, lo que dice Patricia, su decisión fue hacer otras cosas y creyeron que el arte o que esa fue eso, y entonces Sí, es que no sé si es sí, o sea, yo pienso que es la decisión de cada quien. ¿Qué quieres tomar de ahí? Eso? ¿Qué es la diferencia? Que uno puede tomar la decisión, ¿cierto? Hay otras cosas que usted no, que usted a veces llega, ¿cierto? No. Hay momentos donde en el arte te da la posibilidad de decidir. Yo decido, me voy por este, o decido, me voy por esto. Me decido a cuidar mi cuerpo, a ser riguroso, a pensar de otra forma, a leer, o decido la otra, ¿cierto? esa pregunta es capciosa. Sí. Esa pregunta, y creo que da mucha tela por cortar. Creo que inclusive aquí solamente estamos esbozando lo profundo que puede ser Sí. indagar más Sí. sobre intentar dar respuesta a esa pregunta. Sí, sí, es un Creo poco que hay mucho. abierta y cada corporación va también trabajando unas respuestas. Sí, Sí, Yo voy a cambiar de ángulo. ¿Ustedes qué tipo de actividades realizan? ¿El teatro, la danza? Veo que también hay algo de arte, plástica y ¿qué otras actividades realizan? Bueno, como Patricia lo dijo ahorita, nuestro fuerte es el arte dramático, ya que somos las cabezas de la corporación, pues somos de los estudiantes, o fuimos estudiantes de arte dramático, entonces eso hace que haya como una fuerza más hacia esa línea. Sin embargo, dentro de lo que es nuestro proyecto institucional están las otras artes, que también es bonito porque se dialoga con esas otras artes, con la danza, con la música, con las artes plásticas, las visuales, ¿cierto? Trabajan zancos Zancos, también, hacen malabares, acrobacia, acrobacia. malabares, Sí. y Con las artes vivas, sí. sí. Y por eso la comparsa y es como el y- resumen de eso, cierto, ¿cierto? En la comparsa Sí. de música, de teatro, de danza, están las peladas en zancos, es como lo que y nos salen a la convoca. comparsa aquí en el barrio Sí. y en diferentes... Sí, no solamente en el barrio, bueno, antes había una fuerza más hacia el barrio, ahora ya nos contratan entonces de otros lugares, ¿cierto? Entonces vamos o a San Antonio de Prado, a Altavista, al centro de Medellín, a Envigado, Itagüí, bueno, pero sí, Claro. sí nos hemos ampliado un poco más en ese espectro. Y por eso nuestra tendencia es a la comparsa o al teatro de calle. Sin embargo, como lo decía Pato, las poéticas y maneras de contar han venido cambiando y ahora también hay una fuerza hacia el teatro de sala, Qué interesante. ¿sí? Y las últimas producciones han estado muy marcadas por el teatro de sala también. Estamos ahí navegando. ¿Cómo integran allí las artes populares, las artes técnicas? ¿Hacen estudios un poco de lo que son las tradiciones de negritudes, indígenas? ¿O cómo correlacionan eso con el arte popular, el arte, digamos, de lo que se llamaba antes como teatro ritual? Sí, teatro ritual o teatro popular, que hacían como pequeñas escenas en las casas y cosas así. No sé si eso todavía permea
sus investigaciones, su trabajo. No, realmente ahora no tanto, ¿cierto? Ahora no está tan latente ese teatro ritual, pero el popular sí, ¿cierto? Porque el popular es el que vemos aquí en nuestras calles, Sí, ¿cierto? Y aquí es donde todavía seguimos teniendo una fuerte incidencia en este espacio, ¿cierto? Entonces, si bien el ritual ahora no es como nuestro fuerte, o en el que más nos hemos enfocado para seguir investigando, que parece importante hacerlo, sí sigue siendo muy popular el trabajo que hacemos. Y étnico, investigaciones con otras culturas. Bueno, tanto como no, es. De todas maneras, yo pienso que es que eso es algo que también se va o sea, va como integrándose también como en la marcha, de acuerdo pues como a esas relaciones que se van creando dentro de la comunidad. O sea, es imposible negar que si nosotros estamos aquí en esta comunidad y nos encontramos también con población que es negra, o sea, esto va a permear de alguna manera. No digamos que es que va directamente enfocado, sino que también son como estas cosas que van llegando con el tema pues de las personas con las que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, con el adulto mayor, lo que ellos piden mucho de trabajar es este tipo de teatro costumbrista. sainete. Entonces ahí comenzamos a hablar sobre nuestras tradiciones. Sí, ves. Y Sí, se hay generan espacios muy hay chéveres. Pero con esta población Sí, por eso, hay unos específica. hilos que Sí, se van. porque es que Que como es- trabajamos desde primera infancia hasta adulto mayor, entonces encontramos que en cada uno estas particularidades. Ahorita estamos con un grupo en específico, y claro, pidieron trabajar Sainetes e sí. indagar sobre cómo entonces nos Entonces vestíamos hay en unas esa hilos época. de investigación Sí. sobre Ajá. arte popular y arte Sí, y tradicional. ellos mismos tienen su experiencia de haber estado en un saneco cuando era pequeña y haber actuado con su abuelo, entonces están esas historias para crear también sus propios sainetes, ¿cierto? Partiendo de lo que ya está escrito, cómo crear los propios, pero sí. Sí, y eso por ejemplo pasa con los abuelos. Ahora cuando nos encontramos con una población de jóvenes y digamos que en este momento que estamos atravesando por un momento pues coyuntural importante, que es este choque cultural también con nuestros hermanos venezolanos que están llegando, ahí también nosotros nos encontramos con que, o sea, los incluimos, los hacemos parte, pero también sabemos que, o sea, ellos vienen con otras formas. Y van Vienen con ustedes otras investigando un conversaciones. poco esas maneras. Es necesario. Es necesario, también ellos también van estar ahí. Qué interesante. Claro, generando esos diálogos. Y con cada población es distinto, porque si nos vamos al laboratorio de danza, teatro y discapacidad, ellos son más hacia lo sensitivo, hacia lo emotivo, ¿cierto? Temáticas como el amor, eso los conmueve y moviliza muchísimo. Entonces, dependiendo de qué población es la que estemos abordando en el momento. muy interesante. Perdón. Esta es una, bien pueda, es una pregunta casi que personal, es decir, ¿por qué llegamos al arte? Es decir, Patricia, tú, cada una, ¿qué fue lo que nos atrajo allá en los 12, a los 15, a los 7, yo no sé, cómo llegamos al arte? ¿Ves? Porque podíamos haber sido como ingenieros o amas de casa o trabajar en una tienda y en un comercio, pues teníamos tantas opciones. Bueno, no dijimos. El arte, ¿qué los atrapó del arte? Que a cada una, ya no la corporación, sino a cada uno. ¿Por qué qué los atrapó del arte? A ver, yo recuerdo que el primer acercamiento al teatro lo tuve cuando estaba en la escuela, con Policarpa Salabarrieta. Haciendo el personaje De Policarpa Salabarrieta. Y recuerdo que me llamó muchísimo la atención esta forma de expresión, porque ella justo era una mujer muy valiente y aguerrida, y rompía el mandato del rey. Y en la escuela estaba prohibido romper una hoja. Eso era un delito, romper la hoja de cualquier cuaderno, quitarle. Pero haber, por ejemplo, roto simbólicamente ese mandato, yo creo que desde ese momento yo dije, uy, haciendo esto yo puedo hacer cosas que normalmente no
no se puede hacer. Y desde ahí me llamó mucho la atención, yo creo que por eso. Muy interesante. ¿Por qué el arte? Desde muy pequeña, tengo una hermana gemela, desde muy pequeña mi hermanita y yo hacíamos presentaciones en la casa, o de baile, o dramáticas, pero éramos las artistas desde que tengo uso de razón, éramos el centro de atención bailando, empezando por ahí, como ella bailando, entonces, claro, desde ahí nace ese gusto. Es un poco, me hizo recordar a un trabajo que hice en el preparatorio de la universidad, en teatro, con la profesora Natalia Picoch, que nos puso a investigar sobre nuestro árbol genealógico y a ver dónde venía también esa interrogante, la vena artística y que no sé qué. Y encontré que es que en mi familia hay muchos que no han decidido ser artistas como profesión, pero que lo son, ¿cierto? Mi abuelo que escribía las alboradas, perdón, las lunadas, hacía obras, escribía copla, no sé qué, y papá que cantaba. Y a mí que me gustaba mucho estar en escena, o bailando o actuando. Y yo tomé la decisión, realmente, cuando entré a la corporación, ¿cierto? Porque sabía que me gustaba y me gustaba mucho. Pero también quería ser veterinaria, y también quería ser doctora, y también quería hacer un montón de cosas. Y un poco lo que decía Diana es que para mí era como que, si yo hago teatro, puedo hacer todo eso que quiera hacer, ¿cierto? Como que aquí puedo ser veterinaria, puedo hacer todo lo que yo quiera. Entonces por eso decidí, después de estar un tiempo haciendo otra cosa, claro, pues salí de la universidad, del colegio, y comencé a trabajar en una oficina y a estudiar una cosa que tenía que ver con mercadeo, una cosa muy diferente. Y tuve que confrontarme ahí para entender, no es el lugar donde quiero estar. ¿Cierto? No me imagino yo lloraba cuando yo tenía que ir a trabajar a la oficina y después ir a estudiar en la noche mercadeo y ventas y no sé qué, y administración de empresas, como que no es lo que quiero. Y de alguna forma es algo que me sirvió mucho para hacer ahora lo que hago. Bueno, en mi caso, el acercamiento fue en el colegio, ¿cierto? En el colegio, allá me encontré con una chica, pues tuve la oportunidad pues como de estudiar con una chica que ya estaba recibiendo clases de teatro. Nos hicimos muy amigas y un día me invitó a que fuera donde estaba recibiendo sus clases y allá llegamos, fue a jugar y ese día yo estaba de 15, ¿cierto? Yo estaba de 15 años cuando tuve pues como esa experiencia y llegamos, fue a jugar y jamás en la vida me había sentido como tan libre, tan contenta, tan feliz. Y a través pues como de esa experiencia y lo que siguió pues que fue que me seguían integrando, pude descubrir otro camino para trabajar pues como todo el tema de mis inseguridades y un montón como de cositas que se le van enredando a uno ahí pues de la vida y vi que a través del teatro se podía. Qué interesante. Sí. Voy a cambiar de ángulo para decir, ¿ustedes cómo sensibilizan al público? Ya no a los asistentes a la corporación, sino al resto de personas que los acompañan, la comunidad, etcétera. ¿Tienen alguna idea o tienen una concepción sobre esa sensibilización al público? Sí, yo creo que, pues todas nuestras obras están también pensadas de alguna manera para llegarle a ese público. Nada más en estos días que estábamos pensando en una propuesta para presupuesto participativo, pensábamos en ese público, cómo va a llegarle esta comparsa a ese público, qué interrogantes le va a generar a esa comparsa a ese público, porque es elemento de nuestra nueva propuesta y hay cosas muy simbólicas como una plantica acá en el centro, unos seres grises que luego se transforman en colores. Decíamos, qué chévere, porque yo sé que aunque son lenguajes muy teatrales, muy poéticos, también permiten que las personas asocien,
¿cierto? Hagan lecturas nuevas, conexiones nuevas, o tal vez quizás ya las hayan hecho antes de este tipo, pero que pueda llegar ese tipo de propuestas a las calles, porque pensamos que no tengan que ir a un lugar específico, que se encuentren de manera casual, sin tanta convocatoria, aunque se hace la convocatoria, pero que no sea una cosa pues gigantesca de convocatoria, sino cómo llegar y irrumpir en un espacio, y el que llegó se fue tocado con eso. Inclusive Por este tendríamos año que hay hablar una- como desde esas particularidades que tenemos en nuestras producciones o en los procesos formativos, ¿cierto? Por ejemplo, con determinadas obras de teatro se generan espacios muy íntimos, donde el acercamiento con el público es muy de tú a tú. Directo, completamente. Súper en directo, ¿cierto? Y donde el estado al que llega, el estado de interpretación, de catarsis, que llegamos como actrices, sabemos que genera un toque al público en determinadas Hay una obras. afectación. Sí, En ese caso, por ejemplo, Con que Éxodo. digamos, hablando de Éxodo, se tiene muy en cuenta ese público porque se hace un conversatorio al final, ¿cierto? Y la obra está pensada para eso, para que luego, estamos hablando del conflicto armado en Colombia, que es un tema que nos toca, pero más desde la resiliencia que tenemos como pueblo colombiano, como a pesar de todas esas dificultades seguimos con ganas de vivir, de luchar, ¿cierto? Y eso se pasa por diferentes situaciones, por risa, por tragedia, por dolor, no sé qué, pero al final sentimos que el público queda como tan cargado de un montón de cosas que se hace necesario que nos hagan que hagamos esa devolución, esa retroalimentación. Y la gente yo se diría queda que hablando. más que retroalimentación es establecer un diálogo. Es que lo que yo pienso es que no hay una fórmula para decir que yo voy a llegar, ¿cierto? O sea, no hay una fórmula establecida que yo diga que con esto yo voy a sensibilizarlo. Exacto, no hay una fórmula. Nosotros tenemos un estilo que trata de conversar en determinados momentos con ese público, pero nosotros no sabemos de alguna manera también desde lo que hacemos cómo podemos afectar, cómo podemos, o sea, el mensaje es hasta dónde llega, ¿cierto? Nosotros pienso que de la manera más humilde queremos llegar y al final establecer el diálogo, la conversación, ¿cierto? Pienso que por ese lado también va, ¿cierto? Que Esta es construcción también Es de construcción. público. Sí, absolutamente. La última pregunta sería, ustedes han tenido varios años, tienen más de 20 años, los conozco hace ya más de 20 años. ¿Cuáles han sido como los momentos evolutivos de la corporación? ¿Cómo han sentido esa relación entre la corporación y el entorno, los diferentes momentos que hemos pasado también en Medellín? 20 años han sido, hay veces muy duros, hay veces más suaves. 28 ya. 28 ya, 28. más o menos hace 20, más 28. Bueno, sería bueno igual que pudiera hacerles también esa pregunta a Diana, que es de nosotros la más antigua del grupo, la que más tiempo lleva, porque de hecho fue profe mía, lo inicié aquí en la corporación, entonces bacano eso, pero te voy a hablar desde cómo he visto, ¿cierto? Y cómo he sentido estos 20 años, o no sé cuántos, 19 años en la corporación. Y esos procesos de cambio han venido de crisis, obviamente. Las crisis han sido claves para poder ir evolucionando y avanzando, ¿cierto? Y la primera crisis que afrontó la corporación en ese entonces como grupo juvenil fue el asesinato de uno de sus líderes, de Omar. Él era el encargado de hacer los montajes, una super pilosa. A mí no me tocó, pero recuerdo cuando me hablaban de él como con ese amor, esa pasión. Y muere Omar y un poco como que tambalea el grupo, ¿cierto? Porque nos estaba hablando de que realmente aquí el conflicto está matando a los jóvenes, ¿cierto? Pero también se convirtió como en la excusa perfecta para continuar el proceso y decirle, no, es que realmente necesitamos estar acá. Y decirle a estos barrios, a estas calles, los jóvenes tenemos mucho por hacer
e inclusive más por decir, ¿cierto? Y lo vamos a seguir haciendo como nos gusta, a través del teatro. Entonces cuando asesinan a Omar, ¡pum!, sucede todo este revolcón, un cambio interno de emociones, bueno, todo lo que implica que alguien parta y de esa forma, ¿cierto? Después vienen otros cambios a nivel administrativo también, ¿cierto? Con los relevos generacionales que se van dando. Ya, lo que seguía era que necesitábamos pasar de ser un grupo juvenil a ser una corporación, porque ya lo necesitábamos, ya nos veíamos, ya no nos veíamos en el saloncito que teníamos en el Alfredo Coca, que era el saloncito donde estaban teníamos unos cuantos, ya teníamos que abrirnos a la comunidad, porque éramos un grupo solo del colegio, ¿cierto? Nació allá. Entonces era como que necesario abrirnos a la comunidad, y ahí el abrirnos implicó el primer arriendo, las responsabilidades de sostener una casa, ¿cierto? Un espacio, pero desde que salimos allá hemos ido en avance, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. En 2011 muere Gabriela, que fue la fundadora de la corporación, y eso hizo que en estas dos comunas, que es donde más nos movemos nosotros, se moviera un chisme de Renovación está muerto. Ellos ya no siguen, ¿cierto? Porque al morir Gaby, pues La fundadora, la mamá, la base de la corporación, para colmo se va también, se genera ese cambio, se va el que había estado Freddy, que había estado de representante legal y director durante muchísimos años, entonces como que, espera, ya no existe. Pero como cuando el proceso se hace con amor y se deja semillas que realmente sí brotan, pues el proceso continuó, ¿cierto? Porque no es, creo que la enseñanza que nos dan ellos es que la corporación no es de una o dos personas, ¿cierto? Es de la comunidad. Y ahora estamos nosotros acá. Y siempre lo hemos dicho, en un futuro no sabemos, pues cualquiera de los chicos van a estar acá, porque es de entender que este proceso es vivo. Y es vivo porque la comunidad se encarga de que así sea. No solo de nosotras tres que estamos ahora poniendo nuestro granito de arena y metiéndole toda para que continúe. Seguramente en unos años van a haber otros pelados acá. Porque de eso se carga ese proceso para que sea vivo y se retroalimente. Y cada vez es muy bonito con lo que ella termina, porque cada vez más lo tenemos claro. Porque una cosa es que suceden los procesos, pero de alguna manera uno como que no lo tiene tan claro aquí en el direccionamiento. Y te escuchaba hablar y pensaba, qué interesante, porque por ejemplo este año volvimos a retomar la misión, volvimos a retomar la visión de la corporación y decíamos, somos potenciadores de liderazgos desde el arte para la paz, de multiplicadores. Y así ha sido, no es que porque hoy lo hayamos escrito, este año lo hayamos escrito, no haya venido. Eso nació de la lectura de todo este trasegar. Entonces es muy bonito porque en ese sentido sí es una corporación viva, que se renueva. Sí, da como con el nombre. Cuando nace el nombre, creo que fue un asunto más como nos fueron nombrando, porque valga la redundancia, como fueron nombrando los otros a nosotros. No sé si ahí me enredé un poquito, pero es el otro el que nos nombró. No fue un nombre que salió precisamente, le encargamos, ¿qué nombre nos ponemos? No. Entonces salió Renovación, porque antes era Club Amigos de Castilla, Club Ecológico Amigos de Castilla. Y pasa a ser Renovación. Y la idea que tenía un poco la comunidad era que aquí venían a rehabilitarnos, ¿cierto? Con un nombre. Y muchos creían que éramos un grupo, pues, sí, de rehabilitación. De rehabilitación. Está bien. Sí. No se distancia tampoco del todo de lo que estaba pasando con muchos jóvenes cuando llegaron acá, que de alguna forma, pues, estaban rehabilitando, digámoslo así. no riñe mucho. Pero yo iba a decir otra cosa. Bueno, no sé si les agradezco mucho, no sé si habrá algo más, pero me parece muy bien, les agradezco mucho el tiempo, el permitirme compartir con ustedes, el reconocerlos después de varios años, de varios líderes, el haber compartido
también ese día de campo, esa salida que me pareció fue un encuentro con los jóvenes muy interesante, muy fortalecedor para ellos, muy digno. Esa piscina, esa casa es espectacular, una cosa para no olvidarlo. Les agradezco también que me hayan permitido hoy estar aquí con ustedes. Mil gracias. Profe, muchísimas gracias.